Bueno, vamos a continuar resolviendo el circuito propuesto en el video anterior, pero ahora entonces vamos a trabajar el caso en donde conectamos, cerramos el interruptor hacia el 1. ¿Sí? Entonces este circuito, ¿cómo lo resolveríamos? Es el nuevo circuito. Entonces para este caso, eh, pues la corriente transitaría así en esta dirección, en este sentido. Aquí no habría paso de corriente, este está abierto, no hay paso de corriente a través de este alambre, entonces es como si este no estuviera. Seguimos a través del circuito y la corriente va a pasar por acá y también por acá. ¿Ok? Esto es como si no estuviera, esto lo podemos quitar. Bueno, de hecho no está porque cerramos el circuito y este es el circuito, el circuito de la nueva situación. Entonces en esta nueva situación pues también podemos hacer el cálculo de la corriente, los voltajes, etcétera, de esta situación. Entonces vamos a hacer el cálculo de la corriente total, la que va a ir por acá, esta corriente que va a ir por acá, la total, y para eso entonces vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito. Entonces para hacer el cálculo de la resistencia equivalente, bueno, entonces fijémonos en esta parte de acá y vémonos en este. Entonces en esa parte de allí voy a ponerle un marquito, hagámoslo de este color, ese marco, para centrarnos en que lo que estamos estudiando. Si nos damos cuenta, están conectados estos dos extremos entre sí y estos dos extremos están conectados entre sí. Es decir, que tengo un paralelo entre la R2 que aparece acá y la R2 que aparece acá. Bien, es un paralelo. Entonces, ¿cómo hallo esa resistencia en paralelo? El equivalente en paralelo. Entonces, la resistencia en paralelo se calcula como el inverso de la suma de los inversos. Entonces, aquí tendría 1 sobre R2 más más 1 sobre R2 y el inverso, no hay, o sea, uno no se le debe olvidar calcular siempre el inverso de la suma de los inversos, el inverso de esta, aquí a la menos 1. Bien, y entonces esto que nos daría, hacemos las operaciones, es 1 sobre R2 más 1 sobre R2 da 2 sobre R2, y ahora el inverso, calculo el inverso, y nos daría entonces R2 medios. Esa es la resistencia equivalente, R2 dividido 2. Entonces este nuevo circuito puedo quitar esto de acá y poner una sola resistencia que valga R2 medios. Entonces lo que voy a hacer, voy a quitar este de acá y voy a poner una resistencia, solo una resistencia que valga R2 medios. ¿Sí? Ahí la estoy conectando. Ok, ahí nos quedó. Y esta vale R2 medios. Entonces aquí vamos a hacer dividir por 2 acá. Esta es dividido por 2. R2 medios es el valor de la resistencia equivalente. Entonces he cambiado estas dos resistencias por esta nada más. Bien, esa sería la resistencia equivalente allí. Ahora entonces vamos a dejar este circuito y vamos a hallar el equivalente de estas tres. Entonces estos son tres resistencias que están en serie, tres resistencias que están en serie, y pues el equivalente pues sería la suma de ellas tres, sería R1 más R2 medios más R3. Entonces la resistencia equivalente quedaría como R2 medios más R1 más R3. Bien, esa es la resistencia equivalente. Entonces usualmente le ponen acá un subíndice para indicar que es la equivalente.
Bien, listo, ya tenemos la resistencia equivalente de este circuito. Ahora para hallar la corriente que circula. Entonces la corriente que circula, entonces esto es una sola resistencia que vale esta suma. Entonces si quiero hallar la corriente, entonces recordamos la expresión que viene de la ley de Coulomb, que es el voltaje igual a la resistencia por la corriente. Entonces en este caso la resistencia es esta, la resistencia equivalente. Sustituimos acá. Y para hallar la corriente, pues simplemente dividimos ambos lados. Dividimos ambos lados por la resistencia equivalente. Y esa es la corriente total que va por el circuito. Es la corriente total que va por el circuito. Entonces, esto da un número. Y entonces, aquí lo vamos a poner con lápiz. La corriente, este valor de corriente lo que dé, 100 miliamperios, 200 miliamperios, lo que dé, esa corriente va a ir así, a atravesar las resistencias y va a hacer esto. Ese es el sentido de la corriente. Ahora, en este circuito en el que partimos originalmente, la corriente viene así, llega acá y la corriente se va a separar. Entonces la voy a poner aquí en dos colores. Parte de la corriente va a ir por acá y la otra parte de la corriente va a ir por aquí. Bien, aquí la anaranjada sigue, atraviesa la otra resistencia y aquí nuevamente las dos corrientes se encuentran, de tal manera que vuelven y dan la corriente total. Y aquí entonces llegaría nuevamente la corriente total. Aquí hay una separación de corrientes. Bien, entonces la corriente que va por la resistencia R3 es esta. La corriente que va por la resistencia R1 también es esta. Bien, pero la corriente a través de las resistencias R2 y R2 no es esta. No es esta. Bien. En principio, ¿cuánto iría por aquí, por aquí? Pues esto es una situación muy simétrica, ¿no? Esto es una situación muy simétrica. Como las dos son iguales, pues la corriente se separa exactamente en dos. Entonces la corriente que iría por R2 y por esta otra R2 sería esta misma dividido por 2. Sería esa misma dividido por 2. Bien. Pues este es un circuito muy simétrico, o sea, sale inmediato. Si quiero saber cuál es el voltaje en R1, ¿sí? Supongamos que queremos saber el voltaje en R1. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cuál es el voltaje en R1 cuando conectamos el voltímetro? Cuando conectamos el voltímetro. Entonces vamos a conectar el voltímetro. Vamos a conectarlo de aquí de alguna manera. Entonces supongamos que conectamos el voltímetro así, fíjense. Importante cómo se conecta. Se me perdió acá parte del cable. Aquí lo he conectado. Y ahora en este otro extremo. Vamos a calcular el voltaje en R1. ¿Cómo hacemos para calcular el voltaje en R1? Para calcular el voltaje en R1 lo que tenemos que hacer es entonces voltaje, se me fueron otras cosas, voltaje en R1 es igual a la resistencia 1, R1, y esta va multiplicada por el valor de la corriente que la atraviesa. Entonces ya vimos que a través de R1 va la corriente total. Aquí la corriente total se divide en dos, porque las dos resistencias son iguales. Y aquí vuelve otra vez la resistencia total, la corriente total, que es esta que está aquí, está calculada. Entonces simplemente aquí sería por la corriente I, y la corriente I vale este número. Y este sería el valor del voltaje acá, el valor del voltaje. ¿Sí? Ahora, lo que va a marcar el voltímetro, ¿cómo va a ser? Va a ser este número, pero puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de cómo estén conectados los cables en el voltímetro. Entonces, si uno va al laboratorio, según cómo lo conecte los cables, uno va a ver que le dé positivo o negativo. Entonces, así como está, ¿cómo va a dar el voltaje? Entonces, fíjense lo siguiente. Este extremo de acá
Miren este de acá está a voltaje cero o voltaje negativo, también si quieren, la referencia es esta. Este está a menor voltaje. Esto está a mayor voltaje. Mayor voltaje. Aquí está menor voltaje. Aquí está un voltaje aún menor. Pero este es el menor de todos. Este es el voltaje menor de todos. O sea que estos cables de acá están a mayor voltaje que este de acá. Estos dos, este cable está por encima en valor de voltaje que este. Entonces voy a inventarme un número para hacerla. Vamos a pensar esto. Me voy a inventar un número. Supongamos que el resultado de hacer estas operaciones, da 3 voltios. Esto es un invento, ¿no? Supongamos que los valores de resistencia, si de la fuente, etcétera, es tal que ahí nos da 3 voltios. Si ahí da 3 voltios, significa que la diferencia de potencial entre este extremo y este extremo donde conecté los cables es de 3 voltios. Pero la pregunta ahora es, bueno, la diferencia de potencial es 3 voltios, pero ¿cuánto marca el voltímetro? ¿Cuánto va a marcar? Entonces, si la diferencia entre estos dos es de 3 voltios, ¿sí? Este está a menor potencial que este está a mayor potencial. Entonces este va a estar por encima de este en 3 voltios. Esta es la referencia, este es el 0, o sea que este está por debajo. Este está por debajo. Entonces como está por debajo, la lectura que va a dar el voltímetro, la respuesta va a ser menos 3. Así va a aparecer en la pantalla, en el display del voltímetro, va a aparecer menos 3 voltios. ¿Ok? En el caso en que esté 3 voltios. Si uno lo va a escribir matemáticamente, uno va a escribir la respuesta así, digamos analíticamente. Si uno va a escribir la respuesta, el resultado es menos este número. ¿Ok? Esa sería la lectura en el voltímetro. Bien, en el siguiente video vamos a resolver nuevamente, pero ahora para el caso en que conectamos con 2.